Rey de los hidalgos, señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes, coronado de áureo yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía. Tabaré Ángel Caputi Rodríguez nació el 28 de diciembre de 1934 en el seno de una familia integrada por sus padres Ángel Francisco Caputi y Gioconda Rodríguez, y su hermano Sol, con quien compartiría su vocación por la medicina. Vivió sus primeros años en la zona de Barros Blancos, donde su madre, maestra directora, fuera la fundadora de la escuela de dicha zona. Por la darga al brazo toda fantasía y la lanza en ristre todo corazón. Esta poesía de Rubén Darío me parece que de alguna manera resume no solo un ideario, sino una personalidad, la de los sueños, la de las quimeras y la de su empecinado intento por volverlas verdaderas. Cursó el segundo ciclo de secundaria en el IABA, donde conoce a Mari Scolpini, con quien posteriormente compartiría su vida. La relación comienza en el curso de literatura, donde fueron elegidos como primeros actores para representar una obra teatral, El Ministro. La pareja de Edith y Ricardo, personajes de ficción, se consolidaría como una sólida relación de amor que los acompañaría toda la vida. Los invito a cerrar los ojos un instante para que él mismo nos cuente algunos momentos. Con Mari hicimos toda la carrera juntos, dimos todos los exámenes el mismo día, salvo uno, y nos recibimos en el año 61. Y ahora sí los invito a abrir los ojos. Mari se recibió el día 30 de mayo del 61 y yo me recibí el 31 de mayo del 61. Mari el 30 no dijo nada a nadie para compartir esa gran alegría conmigo el día siguiente. Y al día siguiente fue que todos se enteraron que nos habíamos recibido juntos, Mari y yo. De espíritu inquieto, supo expresarse y destacarse en diversas áreas desde su juventud. Pero, ¿qué influyó para que Tabaré se sintiera particularmente atraído por la medicina? Había muchas cosas que influían en ese sentido. Sin duda que una de ellas era mi vocación por los temas sociales. Y yo encontraba la actividad de la medicina muy vinculada a esas preocupaciones por los temas sociales. Sin duda que también fue muy importante el hecho de que mis hermanos, mi hermano Sol, el mayor que yo, y su esposa, mi hermana Cuca, también estudiaban medicina. Y sin duda que esos fueron los factores que me hicieron prácticamente no discutir ni tener vacilaciones en torno a que yo iba a seguir medicina. Con Mari formó una hermosa familia. Tuvieron 4 hijos. Somos Inés, Tavo, Matilde y yo. Me acuerdo de anécdotas y de complicidades nuestras cuando a veces hacíamos alguna picardía, nos portábamos mal y papá nos llamaba al escritorio. Sí. Bueno, a ver, vengan un poquito, vamos a ver, porque siempre tan calmo, con gran afecto, con mucha simplicidad, ayudándonos a pensar, a ver consecuencias de las cosas. El hecho de que papá nos llamara y nos dijera, bueno, a ver, cuéntenme qué pasó, para nosotros era... Siempre emprendiendo cosas y dándonos fuerza para todo. No, nunca bajando la cabeza, siempre todo lo positivo, la parte llena del vaso, veía siempre. Nos reunimos, nos acordamos de ellos, todo con felicidad, siempre buscamos un canto, es así, eso es lo que nos dejaron. Y a partir del 61 empezamos a ejercer la profesión en Pando. Nos vinculamos, como le decía, al gremio, naturalmente como integrantes del gremio. Yo tuve el honor de ocupar diversos cargos durante la evolución del gremio. Cuando se crea el centro de asistencia, fuimos ambos integrantes del centro de asistencia, y lo mismo que mi cuñada, Cuca, que fue la primera anestesióloga que tuvo el centro de asistencia. Yo conocí a Tabaré en el año 63, cuando ingresé al Hospital de Clínicas, a la clínica del profesor Purriel, donde Tabaré era ya
instructor de semiología. Instructor de semiología es aquel que se hace cargo de un grupo de unos 10 estudiantes de medicina que recién ingresan al hospital y les enseña los rudimentos del acercamiento al paciente y de la interpretación de los síntomas y los signos. Y allí andaba Tabaré viendo pacientes, pero era uno de los más simpáticos, de los tipos más expansivos, espontáneos, muy camarada de todos los estudiantes. Los estudiantes de su grupo lo querían muchísimo. Yo conocí a Tabaré cuando él era director del Hospital de Pando, 1972, por allí. En ese periodo Tabaré viajó a Colombia. Tabaré había tenido una sólida formación como administrador de salud, de servicios de salud, a través de una maestría que había hecho en Colombia, con una beca de la Organización Panamericana de la Salud. Luego él fue consultor de la Organización Panamericana de la Salud. En aquel momento era toda una hazaña lograr esa comunicación semanal con papá, ir hasta Sauce, estar en Sauce 1 hora o 2 en este año de papá en el exterior, que fue muy difícil por la situación que se vivía acá, y por la comunicación y lo que era mantenerse en contacto, eran momentos complicados. Radio Aficionado nos comunicaba con Colombia, con HK4 Canadá, Quito, Santiago, y nos comunicaba con Medellín una vez por semana, y era el paseo nuestro, salir con mamá. A veces íbamos con Ángel, con la tía Cuca, con el tío Sol, y siempre nos acompañaba en todas esas andanzas Nelson Pasos, entrañable amigo y compañero de toda esta trayectoria. No fue mi amigo él, fue mi hermano de la vida. Cada vez que yo lo necesité, estuvo a mi lado. Cada vez que yo lo necesité, él estuvo también. Toda la vida. Toda su vida estuvo vinculado al quehacer social, en la medicina colectiva, en la salud pública. Él fue médico de salud pública, además de ser médico de la Facultad de Medicina, de ser docente, de todas las actuaciones que tuvo en la Federación Médica del Interior, en el campo de la dirección de la Federación, el Comité Ejecutivo, en un periodo particularmente difícil donde se perseguía a la gente que hacía actividades gremiales, y había que tener mucho cuidado con las palabras, ser muy medido en los gestos, y también algunas cosas que hubo que defender para mantener la institucionalidad de toda la red de instituciones. Las instituciones del interior no tenían la fortaleza que tienen hoy. Tabaré Ángel Caputi Rodríguez fue un hombre muy importante, muy fundamental en la Federación Médica del Interior, en el Cuerpo Médico Nacional. Fue un referente con la palabra en mayúscula. Un referente en medicina, en calidad médica, en ética médica, en trabajo médico. En este país no es un cargo o un título que uno dé fácilmente. FEMI, Federación Médica del Interior, se transforma en un interlocutor fundamental de la atención médica en todo el país. No solo encargada de la defensa de los derechos y los principios del médico en la prestación de la asistencia, sino además, y por decisión de sus mismos integrantes, encargada de la defensa de las condiciones de atención satisfactorias en todo el interior del país a toda la población del interior. Fue un referente de los médicos del interior y de la Federación Médica en especial. Su generosidad era relevante, su inteligencia brillante, un hombre con una capacidad de transmitir su pensamiento con claridad, sin dobles posturas nunca,
y un hombre muy útil para lo que había sido el desarrollo de la medicina del interior y sobre todo de la clase médica como tal, en el sentido no solo de responsabilidad, sino también desde el punto de vista ético y moral, porque era un hombre que en ese aspecto sobresalía claramente en el conjunto de los médicos, no solo del interior, sino del país. Tabaré, muy joven, tenía 30 y pocos años, trabajando ya por la convención, que fue una convención que sentó las bases de lo que sería luego, por un lado, el Sistema Nacional Integrado de Salud, o sea, en aquel momento se hablaba del Seguro Nacional de Salud, y por otro lado, lo que era la colegiación médica. Dos proyectos que en vida pudo ver plasmados Tabaré como realización 40 años después. O sea, estamos hablando del año 1972, y esto se concretó el Sistema Nacional Integrado de Salud en el 2007 y el colegio en el 2009. A Tabaré lo encontré después en la 7ª Convención Médica Nacional, que tuvo lugar ya en plena dictadura en el año 84, al final de la dictadura, y en el comité organizador de la 8ª Convención Médica, que se realizó en el año 2004, él fue el presidente del comité organizador. De la 7ª Convención Médica Nacional en el año 84 surgió una comisión que él también integró, también para juzgar todos los médicos que actuaron o que fueran denunciados, que tuvieran actitudes incorrectas, antiéticas. La Asamblea General de la FEMI, reunida en Cerro Largo, votó por unanimidad en el año 84 la expulsión del doctor Pellegrini, la primera expulsión que se hizo en el país como consecuencia de actitudes incorrectas de los médicos en dictadura. El primer médico expulsado por actitudes vinculadas a las torturas en este país la hizo la FEMI a consecuencia de un fallo en el cual el doctor Tabaré Caputi, imbuido por su defensa de los derechos humanos, fue fundamental. Tabaré incursionó en el periodismo deportivo. Cuando estaban en el liceo tenían un diario y él, participaba muy activamente en la redacción de ese diario. Y tuvo una edición que se llamaba Goles del Este. Goles del Este. Audición deportiva de la zona este del departamento de Canelones. Dirige Tabaré Ángel Caputi. Era corresponsal de una radio de Montevideo que a determinada hora, de acuerdo a la demora telefónica que había en esos entonces, tenía que pasar los resultados deportivos de la Liga de Fútbol Regional del Este. Queremos reiterarles con nuestra felicitación que los micrófonos de Goles del Este están siempre a sus órdenes. Muchas gracias y hasta la próxima visita. En el año 1982 lidera la fundación del Centro de Asistencia de Referencia de la Zona, CAMEPA, al fusionarse las instituciones médicas CADE y Francisco Soca, la que pasó a ser el Centro de Asistencia a la Agrupación Médica de Pando. Compartió este proyecto con un grupo entusiasta de médicos. El 1 de octubre de 1982 comienza a funcionar CAMEPA, utilizando todos los recursos e infraestructuras existentes en el medio. Hubo un esfuerzo denodado de todos en ese sentido, que tuvo la culminación de la etapa con la creación de CAMEPA. Y teníamos, por lo tanto, que actuar tratando de superar las dificultades del momento mientras pensábamos entre todos en la institución del futuro. Todo ese periodo, que duró algunos años y durante los cuales la institución se fue expandiendo, todos trabajamos estrechamente nucleados en torno a la figura de él. Tenía una capacidad enorme de trabajo, y no solamente desde el punto de vista personal, sino que inyectaba en el grupo de personas que trabajaban con él el mismo entusiasmo para trabajar. Era imposible no acompañarlo en su actividad. Y esa gran dedicación que tuvo fue fundamental
para la institución y para lo que hoy es CAMEPA. Y fue el impulsor de la idea, gestor de la idea, nos llevó a todos a pensarla, a repensarla y encabezó la lucha, si queremos llamarlo de alguna manera, por llegar a construir esto, ¿no? Que costó sangre, sudor y lágrimas. Papá también tenía vocación por la arquitectura, por diseñar casas desde un principio, reformas. Había una libreta cuadriculada que era expresamente para eso. Si papá no hubiera sido médico, hubiera sido arquitecto, a él le encantaba y siempre vinculado a la invernada, siempre vinculado al campo. La invernada es un emprendimiento agropecuario, ¿verdad? Donde, bueno, primero se hizo el emprendimiento y después se hizo una casa, ¿verdad? Que donde, bueno, yo muchas veces fui a pasar mi vacación, ¿no? Pero ellos iban muy frecuentemente. Era el escape que tenía Tabaré para estar con su familia y no estar, digamos, abrumado por el trabajo. Fuera de su actuación como gerente o administrador de CAMEPA, tuvo una actuación muy jerarquizada en todo lo que fue la modificación de la ley de mutualismo que se hizo durante la dictadura, al final permitió definir la situación de muchas instituciones. También estuvo vinculado al proyecto Centro Médico para realizar el proyecto de reciclaje del Hospital de Clínicas. Antes que se creara el Sistema Nacional Integrado de Salud, se creó como una necesidad nacional la Comisión de Bioética, la Comisión Nacional de Bioética. Y Tabaré la integró porque era uno de los referentes en bioética. Él era muy respetado por todo el colectivo médico a nivel nacional. Integró esa comisión que definió algunos lineamientos para la organización de los comités de ética asistenciales y otras pautas. Así que Tabaré tenía muchas facetas, pero era un hombre con un humor muy especial, Era un hombre con un humor muy especial. Una vez me dijo, bueno, andá tal cosa, no me acuerdo. Yo le dije, mirá Tabaré, vos sos muy distinto a mí. Yo estoy estudiando para Dios, pero eso está en todas partes como vos, yo todavía no sé nada. Me acuerdo de eso, se mataba de risa. Concomitantemente con su carrera, le surge otra pasión, la política. Yo desde el año 85 al año 94 estuve en otro tipo de actividades, con otro tipo de obligaciones, muy honrosas por cierto también, que no me permitieron mantener la vinculación que tenía con CAMEPA estrecha, pero que naturalmente no me hicieron perder mi corazoncito en relación a CAMEPA, ¿verdad? Y fue una figura que provenía del vallismo, una figura muy cercana a Selmán Michelini. Y bueno, él y toda la lista 99 dio el gran empuje junto a ciudadanos blancos, democristianos, marxistas, independientes, a conformar lo que fue la gran alarma, como decía el general Liber Seregni. Tabaré fue un pilar en todo eso porque siempre que se acudía a él estaba la palabra justa, sincera. Nunca había un no de parte de él, que eso es muy, muy importante. Venir después de una dictadura a ser parlamentario para él era una meta para modificar una cantidad de cosas, para que la política se viera diferente, con una trayectoria de transparencia, con la lucha por la igualdad para todos. La política fue una agregatura que hizo a su personalidad, que además trascendió la frontera del Frente Amplio, porque Tabaré era reconocido por todos los partidos políticos, por toda la sociedad, no solo pandense, sino departamental y nacional. Como legislador fue excelente, muy respetado por los correligionarios, pero también por los sectores opositores. Llegó, salió diputado, ¿tá? Entró en el 85, brillante en su tarea parlamentaria, trabajó muchísimo por el Hospital de Clínicas también, aún estando dentro del Parlamento, ¿no? Integró a las comisiones de salud como presidente, las comisiones de bioética también,
en el tratamiento de la minoridad, es decir, participó en muchísimas actividades dentro de lo que era parlamentario. Luchó muchísimo por el Fondo Nacional de Recursos también. Y Tabaré caminaba con grandes dificultades. Para subir esos escalones era una cosa. Y yo le pregunté, pero Tabaré, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te operás esas rodillas? Sí, dice, hice la solicitud al Fondo Nacional de Recursos, dice, y ya me hicieron la auditoría y todo, pero hace 1 año y medio y no me llamaron. ¿Pero cómo no te llamaron? ¿Y vos no hablaste con nadie? No, ¿cómo voy a hablar? Dice. ¿Cómo voy a hablar con nadie para mover su asunto? Era eso lo que pinta una persona que es incapaz de hacer una gestión para usar su influencia, su nombre. Y si habrá tenido proposiciones deshonestas en el correr de la vida, todas no me las habrá contado, pero me contaba algunas indignado. Porque era uno de los tipos más honestos que he conocido. También fue miembro del Comité de Salud del Parlamento Latinoamericano. Fue reconocido desde el punto de vista internacional por su trabajo, ¿no? Participó en la Comisión de Salud y articulando con los legisladores para que los legisladores recibieran la información sobre el tema de los derechos humanos y del juzgamiento ético de los profesionales médicos que habían participado en actos de violación de los derechos humanos. En el año 1988 tomó una decisión política que lo honra, renunciando a su banca parlamentaria faltando 1 año y 1 mes para finalizar su mandato. Fue cuando la 99 se separa del frente. Él consideraba que era faltarle el respeto a todos aquellos votantes del departamento de Canelones que lo habían elegido a él dentro del lema Frente Amplio. Le caían las lágrimas y ahí, bueno, conversamos un buen rato. Fue un momento muy duro, muy fuerte, y no quería llegar en ese estado a la casa. Y ahí mismo fue donde me dijo que renunciaba al día siguiente. No he visto muchos que lo han hecho. Él renunció a su banca. Él tenía la herramienta política como un medio para un fin social. No era un político cualquiera. En 1989 es reelegido representante nacional por el Nuevo Espacio, actividad que va a desempeñar hasta 1995. Para Tabaré la música era muy importante y no solo tocó desde niño y después para su relación con Tavo era muy importante. Todas las noches Tavo lo esperaba para que él hiciera dormir al piano. Hacer dormir al piano no podía faltar, era lo último de la noche y así fue siempre. Siempre. Después viene las 4. Vamos. Cuando terminé de ocupar los cargos legislativos en el 95, poco tiempo después volví a Camepa y volví a ser director técnico de Camepa hasta el 2002. Tabaré ejerció la dirección técnica de Camepa en 2 periodos, del año 1982, cuando se constituyó la institución, hasta 1985. Pero volvió con más bríos todavía en el año 1996 hasta el 2002. Camepa se fue construyendo por etapas. La primera etapa del sanatorio, que se dividió en 2 partes, una parte de asistencia ambulatoria que se inauguró antes y una parte de asistencia con internación que se pudo culminar poco tiempo después. Después, la necesidad de equipamiento adecuado de ese sanatorio, que comenzó por los aspectos radiológicos y de laboratorio, que siguió
unos años después, por la obtención de su tomógrafo computado, que ya significó un avance muy notorio a las condiciones de atención. Las compras de los equipamientos quizás no es lo más difícil, porque vos sacás las cuentas y bueno, de algún lado haces un préstamo y esto se puede pagar, hablas con los contadores y todo lo demás. Después empieza a conseguir la gente que trabaje, que no te falte, que haya suplentes, lograr tener todo en condiciones para que vengan las inspecciones que te hacen los bomberos, esa ventanita no tiene que estar ahí, tenés que ponerla 5 centímetros. Mira, que es una locura. Él se sentaba y hablaba y hablaba y hablaba y negociaba con Dios y todo el mundo, no tenía problema con nadie. Se sentaba a hablar con el albañil, con el auxiliar de servicio o con el que venía a construirle, el arquitecto que venía a construir todo el sanatorio. Apareció la necesidad de una segunda etapa, la etapa de ampliación de la planta sanatorial. ¿Hacia qué cosas? Hacia todos los sectores involucrados, porque los afiliados que habían constituido la CAMEPA en su fundación habían aumentado, porque los requerimientos sanitarios también habían aumentado, porque aumentaba la tecnología y aumentaban los recursos que por suerte el equipo de salud disponía para la atención de todos sus tributarios. Conjuntamente con la emergencia se planificó también la internación y otras áreas que son áreas de apoyo indispensables y que contribuían a cumplir los claros objetivos que tenía Tabaré. Dos objetivos fundamentales: una emergencia adecuada, porque cada vez más había más situaciones de emergencia que se trataban oportunamente, y además una ampliación de las condiciones de internación que tuviera esa institución. Así se pudo hacer entonces una segunda planta de internación y se pudo también hacer una nueva emergencia con salida hacia la otra calle, porque los afiliados que habían constituido la CAMEPA en su fundación habían aumentado, porque los requerimientos sanitarios también habían aumentado, porque aumentaba la tecnología y aumentaban los recursos que por suerte el equipo de salud disponía para la atención de todos sus tributarios. Uno trabajaba tratando de crear respuestas, de manera que era una cosa muy dinámica, de aplicar la inteligencia colectiva buscando la mejor solución. Y eso lo hacíamos en sesiones de trabajo bastante naturales con él. Este es un esfuerzo que tiene un destinatario único, la colectividad, los afiliados. Esto es una institución que se brinda y que solo se hace a través de la comunidad. Estamos empezando una nueva etapa, que no es la última, es una más. Seguramente otros vendrán que seguirán cumpliendo estas etapas. El empuje, ahí lo tenés. Y acá a 2 cuadras de mi casa, yo que ahora soy paciente, por cualquier cosa grave o no, no tengo por qué ir a Montevideo. Ahí me atienden, ahí me han operado, ahí me han... Ese era Tabaré. Una es la faceta de Tabaré. El gran tema es la iniciativa. Y cómo logro enrolar a gente atrás de esa iniciativa. Tabaré tenía esa capacidad. Tenía la virtud de convencer, porque era un líder. Como todo líder, el líder no solo tiene sus ideas, sino que sabe transmitirlas. Y logró el acompañamiento de la directiva de la época, que incondicionalmente lo apoyó en todas estas ideas y que trabajó también a la par, porque no solamente Tabaré, debemos reconocer que la gente, los médicos que estuvieron en la directiva, lo apoyaron y trabajaron a la par suya, ¿no? A mí lo que me interesa destacar es que todo esto fue posible por una participación de todos en el mejoramiento de las condiciones. Y al decir de todos estoy diciendo, no solo del cuerpo médico, de todos los funcionarios, todos ellos tuvieron el mismo objetivo: mejorar las condiciones de asistencia y naturalmente mejorar las condiciones de trabajo de cada uno, pero poniendo, además de la preocupación personal, la preocupación fundamentalmente por el colectivo. Tabaré, con ese aplomo, esa humildad, esa serenidad que tenía, una calidez especial, hacía que todo fuera más fácil. Tabaré para mí quizás haya sido una de las personas más importantes en mi vida. Y también incluyo a Mari en esto. Siempre nos transmitió esa seguridad de que estando él
difícilmente no pudieras resolver lo que tenías entre manos. Se lo decían a mis padres, ¿no? Si en algún momento yo no contara con la figura paterna y me dijeran tenés que adjudicarle ese rol a alguien, no lo hubiera dudado un instante. Era Tabaré. Él cultivó desde muy pequeño, porque a los 3 años tuvo la mala suerte, la desgracia de perder a su padre. Entonces su madre quedó en el timón de la casa, lo formó. Digo yo, en el asunto de ponerle pro a la vida. ¿Me entendés? Él le puso pro a la vida. Yo no sé, pero tenía una magia con las personas de la tercera edad. Puede ir un paciente con un dolor en la punta del pelo, no tener nada, pero el buen trato, el respeto y el afecto es más importante para esa persona que cualquier otra cosa. Y eso lo aprendí de verlo ahí, con Tabaré. Una cosa que no mencionamos antes es que el origen de ACE es un proyecto de Tabaré. Y ACE surgió, como tantas cosas que surgen, en una rendición de cuentas por un artículo, o un par o 3 o 4 artículos que metió allí Tabaré en la rendición de cuentas, que eran crear la Administración de Servicios de Salud del Estado como un organismo desconcentrado, dentro del Ministerio de Salud Pública, pero con una autonomía del ministro. Pero el origen de ACE y la denominación ACE viene de aquella rendición de cuentas del año 87, que en realidad era sobre el ejercicio 86, que es una redacción de Tabaré Caputi. También estuvo vinculado a la discusión de la ley de colegio médico. O sea, él cuando fue legislador, allá desde el año 87, promovió la sanción de una ley y finalmente en el 2007, por allí, se desarchivó y sobre la base de aquel proyecto, pero con algunas modificaciones que los legisladores de la época entendieron oportuno introducir, al final se aprobó la ley. Él estaba indignado, la indignación estaba muy justificada porque respondía a que la ley no recogía todo lo que debía, no tenía la bondad legislativa que debía tener un producto de esa calidad. Participó en la comisión que redactó el reglamento para la primera elección del colegio médico. Se consolidó y con Tabaré integramos el primer colegio médico del Uruguay. Ese primer colegio tuvo la gigantesca tarea de establecer un código de ética, de establecer la nominación de un tribunal de ética y de sentar las bases doctrinarias y fundacionales de la puesta en marcha de ese órgano, porque era una novedad en el país, porque teníamos nada más que la ley de apoyo y su decreto reglamentario. Había todo por hacer y se pudo hacer en el primer periodo fundacional que abarcó del 2011 o 12 al 2015. Con relación a la postura de Tabaré respecto a estos problemas y al papel del colegio, lo tenía absolutamente claro, porque estos son los fines primordiales del colegio. Podrá tener otros fines accesorios, pero la educación y la ética son sus guías fundamentales. Tabaré fue reconocido por la Academia Nacional de Medicina, lo invitaron y lo hicieron miembro. Fue propuesto y fue incorporado a la academia como miembro correspondiente. Son personas cuyo consejo y su aporte se valora mucho por su trayectoria y por su capacidad intelectual. ¿Vos te das cuenta? Academia Nacional de Medicina. No es cualquier cosa. Yo creo que la palabra de Tabaré era como una escritura pública, porque cuando él decía algo, proponía algo o iba a hacer algo, prometía algo, lo cumplía cabalmente. La profesión no se termina con el ejercicio profesional del médico, sino que trasciende a eso para transformarse en un objetivo de adecuada percepción y adecuada llegada de servicios de atención de la salud a toda la población involucrada. La salud es un derecho, la enfermedad es una circunstancia
que debe y puede superarse en la enorme mayoría de los casos, en la medida que nosotros hagamos cada vez más posible de mantenerse la situación de salud. Sus visiones y objetivos quedarán siempre en los cimientos de Camepa. ¿Podremos decir que se culminó una etapa en la institución cuando Tabaré nos dejó? No hay ninguna etapa culminada, son etapas que culminan con el comienzo de la otra y van a seguir siendo así. Hoy sentimos que Camepa le debe este homenaje porque Camepa y Tabaré fueron significativos el uno para el otro. Yo creo que Camepa fue una cosa muy especial para Tabaré. Camepa, Francisco Soca, la salud en general. Sí, una parte muy importante de mi vida, porque también lo fue de mi familia, obviamente. Tiene relación además con la profesión. La profesión fue la parte fundamental de mi vida y la de mi esposa. Creo que era una personalidad completa de los que se pueden llamar referentes de la medicina nacional, como profesional, médico, asistencial, como docente, como investigador, como promotor de salud, con una honda preocupación social, agregado todo eso a sus manifestaciones como legislador y a la promoción de leyes. Vivió intensamente la vida, en todos los aspectos. Vivir la vida intensamente. Y vivir la vida pensando además en que uno tiene obligaciones morales fundamentales que cumplir. Y vivir la vida en forma tal de ser digno de un título profesional que significa no solo la obtención de determinada capacidad técnica, de determinada formación, de pericia, de experiencia, sino que significa además y supone una obligación moral de brindarse a la colectividad. Ora por nosotros, Señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes, coronado de áureo yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía. Por la darga al brazo toda fantasía y la danza en ristre todo corazón. La mejor definición es que era un hombre bueno. Voy a contar alguna cosa que nunca le he dicho y que tal vez hasta las hijas no lo saben. Me dice, acompáñame que voy tarde de la noche, me puede pasar algo en el auto, que voy a hacer unas visitas por Rincón de Pando y todo lo demás. Yo lo he acompañado. Y antes de bajar me decía, bajate y anda por ahí, y me daba plata. Esta plata la dejaba en cualquier lado ahí por ahí. Porque sabía que en la casa esa la cosa andaba mal. Mira, me emociono. Tabaré era un gran hombre. Para que pudieran comprar remedio. No, en aquella época no había mutualistas, mi amor. Pero varias veces me hizo eso. Perdóname, Tabaré, pero son cosas que habían quedado en el fondo de mi alma y vos me las hiciste acordar, ¿viste? Así era papá, así nos transmitió a nosotros esos valores de estudiar, de mirar, de todo. Ponerse en el lugar del otro. De ponerse en el lugar del otro. Siempre. Su faceta de maestro de la vida, porque realmente cada cosa que hacía o decía te enseñaba, era una lección. Y un compañero ejemplar a toda hora y en cualquier momento de la vida. Un padre ejemplar, un abuelo ejemplar, un esposo ejemplar. Siento que tuve al lado, en cualquiera de ellos, el aprendizaje de los mejores valores. La honestidad, el compromiso, la responsabilidad, de luchar fuertemente por un ideal. Cuando tuvo la suerte de tener un hijo humanista que se llamó Tabaré Ángel Caputi.